Hola, buenos días, buenas tardes. Un saludo, Mario Marixa García de Costa Rica. Hola. Hola, bienvenidos. Qué gusto. Gracias. Hola a todos. Buenos días. Hola. Hola, cariño. Buenos los niños días, también. somos María del Carmen, de aquí de Quito. Buenos días. Hola, Quito. Carmen de Tartal Valle de Colombia. Equipo Hola. 125. Muchas gracias. Vemos que hay gente de Colombia. De México están los Amador. Hola, buenos días. Hola, Buenos días. Pamela. Qué gusto. Hola, Marilu, Charbel, Los super Anita, hola. Sí. Hola. Abel. Chabel. Leo y Clarita. Qué lindo. De Colombia. Anita. Leonardo. Leonardo Muñoz le vi yo Anita y por ahí. Rafael. Hoy desapareció. Hola, qué gusto, Hola. Anita. Mucho gusto. Hola. Anita y Rafael también. Gracias por venir. Hola, hola. Así es fácil, sin avión ni nada. Anita y José. Hola, ¿cómo les va? Qué lindo verlo. Buenos días con todos. Qué alegría y bendición estar esta mañana reunidos como familia en los equipos de Nuestra Señora. Somos Gaby y Lucho Jiménez, tenemos 7 años en el movimiento, pertenecemos al equipo 10, fuimos hogar responsables del equipo en el 2016 y actualmente somos hogar responsables del sector C. Tenemos 34 años de casados, 2 hijos y una nieta preciosa. Estamos felices y honrados de ser los presentadores hoy de esta maravillosa pareja de expositores, Mercedes y Álvaro Gómez Ferrer Lozano. Álvaro y Mercedes están casados desde hace 55 años y en los equipos desde hace 54 años. Siempre en el mismo equipo, Valencia 26. Tienen 4 hijos y 13 nietos. Él es arquitecto y ella catedrática de inglés ya jubilada en la enseñanza secundaria. Después de varios servicios como responsables de sector y regionales de Levante, fueron los responsables de la Superregión España entre 1976 y 1980. Miembros del ERI entre 1982 y 1988, donde fueron el matrimonio enlace con Iberoamérica, Portugal e Italia, y finalmente responsables del ERI entre 1988 y 1994. Durante el tiempo de su responsabilidad, el movimiento profundizó el segundo aliento. Trabajaron una encuesta sobre la sexualidad presentada al Vaticano y reflexionaron sobre los puntos concretos de esfuerzo. Fueron también miembros del Consejo Pontificio para la Familia entre 1988 y 1993. Durante ese maravilloso tiempo de responsabilidades, tuvieron diferentes encuentros con el padre Cafarel en la casa de Trusurs, sobre el carisma del movimiento y su misión. En esa casa, desde hace muchos años atrás, el padre Cafarel dirigía semanas de oración en silencio para facilitar el encuentro con Cristo. Ellos siguieron, junto con 3 de sus hijos, una de esas semanas profundas e inolvidables. Siempre interesados por la antropología de la pareja, han formado parte del equipo Atelier Mariage, con un capítulo sobre este tema. Mercedes ha publicado varios libros, Una voz de mujer, El amor de pareja y Como en un espejo. Ha traducido también 2 de los libros del padre Cafarel, En presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración, y En las encrucijadas de amor. Y actualmente se ocupa de la traducción de un tercer libro, El matrimonio, camino de santidad. Mercedes y Álvaro son también los editores de la puesta al día de un libro del marianista y antiguo conciliario de la Superregión España, padre Marcelo Iceta, con el título Oración en Familia. El movimiento de los equipos de Nuestra Señora, nos dicen, lo ha sido todo en sus vidas, tanto en su formación cristiana como en la profundización de la espiritualidad conyugal, y en la aceptación entusiasta de una continua llamada al compromiso dentro de la Iglesia diocesana y en especial para los GENS. Actualmente la Superregión España les ha encargado la responsabilidad de un equipo satélite español llamado Equipo Cafarel. Sin duda es un impresionante ejemplo de vida, entrega y servicio a los equipos de Nuestra Señora. Esta mañana Mercedes y Álvaro nos compartirán sus vivencias con el padre Cafarel y su discurso en Chantilly, un pueblo de Francia. Fue una conferencia donde nuestro padre fundador durante 2 horas reflexionó retrospectivamente sobre la carta fundacional y su evolución a la fecha del discurso. En esta ocasión, los Gómez Ferrer nos transportarán del discurso en Chantilly
a los desafíos que tenemos hoy como miembros de los equipos de Nuestra Señora. Adelante, Mercedes y Álvaro. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto grandísimo estar con todos ustedes y sobre todo hablar sobre el padre Caffarel. Nosotros le tenemos un gran afecto, una cuestión tan profunda que es difícil de manifestarlo, pero llenó nuestras vidas y nos guió en nuestra responsabilidad. Por tanto, pues vamos a intentar contestar a la parte que vosotros nos estáis pidiendo más concreta dentro del gran y largo discurso de Chantilly. Hemos visto los... Sí, bueno, importante sí sería contaros la génesis de ese discurso. Tuvimos la suerte en el año 1985, 4 o 5, no recuerdo exactamente, de haber tenido una primera reunión con el padre Caffarel en Trossir, el equipo responsable que había entonces. Los responsables de ese equipo, que eran los Malraux, pidieron al padre Caffarel tener una reunión que no la había en conexión con los equipos desde el año 73 que él los dejó, y en esa reunión muy profunda, muy tierna y muy personal, pero a la vez muy estructurada, el pensamiento del padre Caffarel nos impresionó por su claridad, su orden y cómo desmenuzaba en profundidad, en más profundidad que luego en el discurso. Todo hay que decirlo porque estábamos en un pequeñito grupo de 6 matrimonios con él, y entonces nos contó todo lo que luego desarrolló en el discurso de Chantilly. Entonces, pues quisiera también que Mercedes os diga una impresión personal de ese momento tan fuerte y que fue el primer contacto que tuvimos personal nosotros con el padre Caffarel. Bueno, él era muy particular, no lo conocíamos, entonces pues no había que tomar notas, no quería que de la reunión de lo que él decía tomáramos notas nadie. Pero yo, que soy profesora, nada más acabé la reunión, me puse a escribir un poco lo que más me había impresionado. Bueno, nos impresionó todo, ¿no? Porque tocaba los mismos temas que habíamos oído por otros sacerdotes extraordinarios en la Iglesia, pero como desde otra manera, ¿no? Entonces, recordamos en concreto una cosa que para nosotros que estábamos en el equipo responsable internacional fue muy importante, que la hemos contado ya alguna otra vez. Él nos dijo, por lo del carisma, nunca os alejéis del carisma. El carisma es un don del Espíritu Santo y por lo tanto tiene que haber un gran respeto por él. Y nos hizo una imagen. Dice, es como si, habiendo encontrado una fuente que emana un agua pura y viva y abundante, y pasado un poco de tiempo, pareciéndonos que esa agua comienza a faltar, pues se nos ocurriera, buscándola, ir a ahondar en otro sitio. Entonces perderíamos la veta de agua. Lo que hay que hacer es ahondar en el sitio donde el agua comenzó a surgir, ir más adentro. Siempre que tengáis dudas del carisma, aunque lo queráis hacerlo presente con creatividad en el momento, pero nunca dejéis de estar atentos a esa agua de la base que es la que dará vitalidad. Me acuerdo que aquello nos impresionó mucho porque se refería un poco a todo. Entonces, desde entonces, nos fijamos mucho, porque los equipos a veces hacemos muchos documentos, muchos temas de estudio y está muy bien, pero tenéis que profundizar y fijaros mucho en los documentos básicos. La carta fundacional, ¿por qué decía el padre Caffarel tantas veces verbos de voluntad? Quieren, ambicionan, se comprometen, porque él sabía que la exigencia bien entendida es amor, ¿no? ¿Y por qué decía eso? En el complemento a la carta, cuando se propusieron los puntos concretos, ¿por qué? Ahí nos dimos cuenta que los puntos concretos son 6, pero buscan 3 cosas: que nos encontremos, el encuentro, que seamos más verdaderos,
porque todos somos muy expertos en inventarnos lo mejor sobre nosotros, que seamos más verdaderos y la voluntad de Dios. Entonces, pues no importa tanto hacerlos todos como hacer uno o dos buscando esos tres aspectos. Luego el segundo aliento, que se escribió en nuestra época, es decir, y ahora el discurso de Chantilly. Nos parece fenomenal que hayáis hecho esto sobre ese discurso, lo vuelves a leer y te quedas impresionado de muchas de las cosas, ¿no? Bueno, yo sobre el discurso de Chantilly quería también enmarcarlo en el problema que fue para nosotros llegar a esa reunión a Chantilly y justo desde el aeropuerto a la ciudad de Chantilly, pues íbamos pensando en la reunión, volver a ver al padre Caffarel, pero justo cuando llegamos nos dieron la noticia del fallecimiento de mi madre y tuvimos que volver inmediatamente, ni siquiera le saludamos porque teníamos que tomar otro avión y todavía pude yo llegar al entierro. Pero fue un momento muy dramático que yo tengo muy presente y por tanto nos falta esa percepción directa de lo que hubiera sido oír al padre Caffarel en ese discurso y en cierto modo comparándolo con lo que nos había dicho 2 años antes, 1 año y pico antes. Entonces, pues falta eso, pero lo hemos leído tantas veces que creemos que podemos contestar a lo que nos pedíais, acotando solamente, centrándonos, que cuesta mucho centrarse en estas partes exclusivas y no hablar de otras. Así que vamos a empezar un poquito con lo de la misión de los equipos, vocación y misión. Luego vienen unas preguntas, las preguntas están hechas de forma que casi coinciden todas con los que nos habéis puesto aquí en este temario, pero vamos a hablar de esto y luego sí, lo perfilaremos más en las preguntas. La primera es la más difícil, demostrar que el matrimonio es también camino de santidad. Así que le dejo a Mercedes que esto es muy difícil. Me lo deja porque estoy traduciendo el libro este, a ver si se ve. ¿Se ve? No lo sé. Ah, no, así. Así. El matrimonio, aventura de santidad. 380 páginas dificilísimas de teología y de otras maravillas del padre Caffarel, que voy por la mitad porque me preocupa mucho traducir bien, que se coja no solamente las palabras, sino un poco el aire, el estilo del padre Caffarel. Hago oración cuando empiezo la traducción, un poco porque vaya bien y también porque no se me enfade el padre Caffarel por ahí por el cielo y diga que está traduciendo esta señora española ahí en la tierra, ¿no? Pero es una maravilla de libro y lo estamos reduciendo un poco porque es demasiado grande. Y en este tema de la santidad, dice varias cosas como sueltas. Una de ellas, he cogido es demostrar que el matrimonio, para demostrar que el matrimonio es camino de santidad, dice, a ninguna de las parejas iniciales, las 4 parejas jóvenes con las que él empezó, les costaba pensar que la santidad venía a ser un desarrollo del amor conyugal y del amor a Cristo. Y él explica, lo encontraban natural porque es muy bonito como lo dice, el inicio del amor, un amor, en francés se dice printanier, un amor primaveral, un amor lleno de entusiasmo, de tal manera que al explicar la primera reunión, que lo veréis ahí en Chantilly, en el principio, dice unas cosas de la primera reunión. Me sentí seducido, conquistado, me sentí a gusto. Bueno, es una sensación de decir, nuestro movimiento surgió de un encuentro, no de un señor ahí solo pensando teológicamente que pondría en un despacho, sino de un encuentro entre personas, entre 4 parejas y un sacerdote, de una manera completamente diferente a cómo han surgido otros. Y no surgió ya perfecto y todo preparado, no. El Espíritu Santo actúa, pero actúa a lo largo de la vida y entonces pues hay que seguir, como decía el padre Caffarel, rezando, hay que seguir pensando, trabajando. Entonces, este amor inicial que encontraba tan normal que la santidad fuera lo normal dentro de un amor conyugal y del amor a Cristo,
él, que era muy lúcido y sabía mucho de las cosas, dice, este amor los jóvenes creen que va a ser facilísimo y es vulnerable, es un amor frágil y es un amor que, a pesar de las gracias del sacramento que están ahí y a las que uno acude, pero no solo son las gracias, es muy bonito como lo dice, es un combate, es un trabajo y es un combate. Hay que luchar también por él, porque luego viene la vida, vienen las heridas que nos hacemos, las crisis de todo amor, entre ellas la de la noche oscura, que también los místicos la experimentan. No siempre se siente que uno está queriendo, no siempre se siente el amor. Entonces ya empezaba diciendo que ese entusiasmo del inicio, que no nos quedemos tranquilos, porque además es que hay una palabra muy buena que dice, el amor, bueno, no la encuentro ahora por aquí, pero el amor es exactamente, no se consigue, es una paz que hay que defender a derecha y a izquierda. Y es verdad, todos lo podemos experimentar. Incluso Álvaro y yo, después de 54 años, pues, que tantas cosas hemos tenido, pues seguimos teniendo, cuando ya creemos que no va a pasar nada, pasa, bueno, esas cosas, ¿no? Y la segunda parte de esta santidad, que también lo dice aquí en Chantilly, dice, no se nos juzgará solamente por la belleza espiritual, sino por nuestros frutos, como al árbol. La santidad es participar en la evolución de la creación que tiende hacia una meta. Eso es impresionante pensar en eso, ¿eh? Que la creación, toda la creación de este mundo tiende hacia una meta, que es el reino de Dios, y que la santidad no es solo la perfección moral, porque el padre Caffarel decía, si fuera la perfección moral, eso nos hace sentirnos orgullosos y aleja a los demás. Es decir, somos diferentes, somos mejores, no cometemos esto. No, la santidad es una vida de hijos de Dios. Y eso es muchísimo más grande. Dice que es participar en la evolución de la creación que tiende hacia una meta. Y Álvaro y yo habíamos puesto unos puntos. Tener hijos, o sea, aparte de ese amor conyugal que hay que defender y que recibe la gracia del sacramento y que está ahí a lo largo de la vida, tener unos hijos, una fecundidad biológica. Esos hijos, como decía el padre Caffarel, los intentemos educar para dar gloria a Dios, unos hijos para Dios, para nosotros y para Dios. Una fecundidad creando un equipo, por ejemplo, o en el equipo, ahí también hay una fecundidad muy importante. Fijaros, nosotros tantos años, ha habido momentos en que casi íbamos a dejar el equipo uno u otro, y ahí hemos continuado, y ahora pues es una unión que continuará hasta la eternidad, ¿no? Un equipo un poco maltrecho, hay que decir, Sí, un equipo donde han fallecido un hombre, una mujer, es decir, tenemos 2 viudos, con lo cual luego viene una pregunta sobre eso, donde hay uno muy enfermo ya, muy mayor, hay otros sordos y otros, pues yo que sé, que estamos cojos, un poco... otros cojos. Pero bueno, de todas formas, ahí estamos y nos gustaría estar hasta el final. Aparte de los hijos, de la fecundidad biológica, de la fecundidad espiritual, la acogida, que le llamábamos antes en nuestra época la hospitalidad. El padre Caffarel le daba una importancia enorme. Decía, abrir la casa no solo acoger para una comida, para dar ayuda material, es abrir el corazón de la familia. Y eso sin querer, y aunque uno no se lo proponga, produce una ascesis, lo que él pedía. Es decir, no es que vaya primero el intentar reducir tu riqueza, vaya primero, no. Lo que va primero es el darte, y lo otro es una consecuencia. Entonces, él decía, recordar las caras de los que habéis acogido en casa a lo largo de los años. Qué pena si son pocas. Esta actitud de la acogida es una característica de fecundidad que es preciosa y que nosotros, bueno, lo recordamos. Recuerdo como anécdota una vez que en casa en Valencia entraron a robar, era una casa de apartamentos, de pisos, y no sabían quién había sido. Y yo bajaba por la escalera y el portero estaba hablando con unos de la finca. Y entonces le decía los de la finca, pero ¿no los vio usted entrar?
Dice, sí, sí, los vi, pero sinceramente creí que iban a la casa de los Gómez Ferrer, porque como hay tanta gente de toda clase que sube y baja a esa casa, total, que los pobres ladrones pasaron desapercibidos gracias a eso, ¿no? Bueno, y lo último, las dos últimas fecundidades, fecundidad en la iglesia, que yo creo que si nos piden algo en la parroquia o en donde sea, pues aunque veamos que en comparación con los equipos, porque es la verdad, nosotros en el Consejo Pontificio para la Familia nos desilusionó mucho, porque en los equipos lo hacíamos mejor, sinceramente. Es decir, no sé, trabajábamos mejor que otros movimientos. Con más comunión, con más colegialidad, con una participación de las parejas, de los laicos más, pero da igual, nosotros a donde nos digan, pues tenemos que colaborar. Y luego, por último, fecundidad en el mundo. ¿Cómo? Pues ya sabéis cómo puede ser, más ahora en esta época, pues yo qué sé, con el acercamiento a los demás, la escucha. Mucha gente necesita más que nada hablar, la empatía, la simpatía, la sonrisa y la justicia y la caridad, desde luego. Es decir, que cuando él dice participar en la evolución de la creación que tiende hacia una meta, se refiere a cosas, a muchísimas cosas. Y con esto me paro ya, con esta primera pregunta que nos habéis hecho. Muy bien. Pasamos a la segunda. No es pregunta, sino lo que habíais puesto en el temario. Era hablar un poco sobre el acompañamiento en los centros de preparación al matrimonio, los cursos prematrimoniales en general. Bueno, el padre Caffarel es verdad que se sentía un poco desilusionado de los equipos que no hubieran podido mantener o conservar la dirección de los cursos de formación al matrimonio, lo que se constituyó como movimiento en el mundo, ¿no? El CPM, por lo menos lo decimos aquí en España. Entonces, leyendo la biografía suya de San Alemán, yo he intentado ver si había mayor precisión en aquella, digamos, creación. Y él lo pasa un poco de largo, no lo profundiza. Así como sobre, por ejemplo, los cuadernos, mejor sobre la revista La Nodor, pues lo define cuándo empieza el primer número, cuándo acaba el último, quién era el consejo de administración, quiénes eran los redactores, quiénes eran los más, en fin, con mucho detalle. Aquí, para mí queda en una nebulosa, pero es cierto que fue una creación del padre Caffarel y que de alguna forma, por lo que sea, perdió continuaron, porque es cierto que están en todas partes, pero no bajo, digamos, la dirección o la coordinación, sería mejor decirlo así, de los equipos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que son dos cosas clarísimas. Primero, estar disponibles para las parroquias o para donde esos cursillos se hagan, porque de hecho creo que es como se está ayudando y actuando, y intentar que en alguna ciudad, en algún lugar, los cursillos que pudieran hacer los de los equipos de Nuestra Señora fueran los más demandados, los mejores, los que la gente busca, por dos motivos. Primero, por definir mejor lo que es la preparación al matrimonio y lo que va a ser luego el matrimonio. Y segundo, porque también indirectamente no deja de ser un lugar donde algunos de los que han participado en esos cursos acaban luego, después de un año o dos de matrimonio, digamos, ellos solos, pero se les ofrece una posible entrada en los equipos una vez ya están, digamos, maduros, ¿no?, en esa vida matrimonial que también requiere una cierta maduración al principio. Entonces, esas dos cosas yo creo que son importantes. Yo no diría nada más, es decir, que es un campo abierto y necesario, y segundo, que tanto es como ayudar en lo que haya, como a ser posible llegar a formar un verdadero núcleo en algunas de las ciudades que lo pudieran aceptar, con el obispado seguramente, de acuerdo, para decir, pues de acuerdo, esto se encargan los equipos y serán los cursillos
prematrimoniales de los equipos. Yo quería una cosa práctica, añadir un poquito de experiencia por si os puede servir o puede servir. Mirad, tenemos en los equipos una pedagogía extraordinaria. No solamente las ideas de la espiritualidad conyugal, todo eso, no. Tenemos una pedagogía. Y si pudiéramos llevar los centros de preparación al matrimonio, ya los están llevando, porque ya hemos oído, ¿no? Si en los equipos le damos mucha importancia a la acogida, porque nos reunimos en una casa, ya sabemos que en muchos sitios el cursillo prematrimonial a veces no solo se hace en la parroquia, sino que hay algunas veces que el matrimonio que los da, pues recibe en su casa a los matrimonios no todos los días, alguna vez. Luego, la segunda cosa que tenemos es que es la ayuda mutua. Y hemos comprobado, nosotros personalmente, que si a mitad de una charla que has dado como introducción, les dices a las parejas, ahora os ponéis a hablar uno con el otro de la mayor dificultad que creéis que tenéis en vuestra vida conyugal para encontraros, para atenderos, y luego en el grupito de 5 que tenéis alrededor os lo comentáis, que es una puesta en común. Cuando han hecho la experiencia, que no solo les has contado lo que es, sino que les has hecho hacer algo, cambia radicalmente, porque entonces muchísimas parejas ven que vale la pena, que otros matrimonios les pueden ayudar. Es decir, que hay una parte de pedagogía que deberíamos utilizar, que es muy buena porque la hemos utilizado en los equipos. O en un momento dado decir, pues ahora en grupitos de 5 comentáis qué es lo que os hemos comentado de la espiritualidad conyugal, a ver qué pensáis. Y entonces, pues que hablen un poco y luego otra vez todos juntos. Una cosa participativa. Y luego, el segundo punto que os quería comentar, mirad, es que es una cosa, las parejas, sobre todo las jóvenes y hoy en día, esperan demasiado del amor conyugal. ¿Y por qué esperan tanto? Porque en el fondo Dios ha puesto en nuestra alma, en nuestro corazón, una sed de absoluto, de amor absoluto, que solo Él puede llenar. Como no lo buscan en Él, porque muchos están apartados de la vida de fe, sin querer lo desvían al otro. Y el otro es una persona que nos quiere mucho, nosotros le queremos, nos atiende, pero no puede llegar a ese nivel de intensidad, de comprensión, de aceptación, de perdón, porque es una persona humana como nosotros y tiene pues defectos, pecados, carencias, limitaciones. Y entonces muchos se desilusionan y no tiene la culpa el otro, la culpa la tiene que no hemos sabido presentar en dónde pueden encontrar en dónde pueden saciar esa sed de amor absoluto. Es muy bonito, lo dice así de esta manera, dice: el corazón del hombre le pide todo al amor y el amor le decepciona. ¿Cómo no esperar que eso ocurra? Nada por definición, ninguna criatura puede colmar ese gusto de absoluto que está unido a la sustancia misma del alma humana. Hay que renunciar a esperarlo de otro ser humano. El amor no engaña. Es verdad que el otro nos quiere y que le queremos, pero la promesa que hace solo Dios, del que ese amor es el mensajero, puede darle cumplimiento. Más que el mensajero, Él es su sacramento en el sentido cristiano de la palabra. Entonces, el amor conyugal vivido en estado de gracia no solamente habla en nombre del Señor, sino que conduce y da el amor de Dios. Es de un libro del padre Caffarel que se llama Amor tú quién eres, que aún no lo he traducido, pero tiene unas cosas de la antropología, de lo que es el amor conyugal antes de ser sacramento. Porque si Dios creó el hombre y creó hombre y mujer y esa relación de amor entre ellos ya era buena de por sí, ¿no? Entonces, él quería estudiar más la antropología. En Chantilly, al final, hay una frase que dice, les anima a las parejas en este sentido. Dice, pedidle a la Iglesia que os ayude a responder no solo a las preguntas, sino también, no solo a las necesidades, sino también
a las aspiraciones de las parejas. Es como si dijera, no siempre los sacerdotes saben bien qué es lo que esperáis. Porque nosotros muchas veces que hablábamos así a la gente y eso, pensábamos, esto no ha llegado porque nosotros hemos querido contar una cosa y no había una pregunta antes. Tenemos que responder a lo que preguntan, no inventarnos nosotros la respuesta cuando no hay pregunta, ¿no? Pues es un poco lo que nos dice el padre Caffarel en Chantilly también en este discurso. Decidle a la Iglesia que os deje participar, para que ella no responda solamente a las necesidades de las parejas, sino también a sus aspiraciones. Y con esto ya me paro para pasar a la Muy tercera. bien. Luego hay una tercera, creo que es así, ¿verdad? Que está hablando de los matrimonios que después de varios años sienten la necesidad de ir más lejos y hay que ayudar. Bueno, esto efectivamente en el discurso de Chantilly se habla como algo que no se podía ver al principio, y es cierto, el principio era el principio, es decir, matrimonios jóvenes. El padre Caffarel ciertamente no da la sensación nunca que él hubiera pensado en una continuidad, o sí que lo pensó, pero no pensó en cómo podría tener que ser esa continuidad con las dificultades luego de la vida, de la vejez, de las enfermedades, del desempleo, de la viudedad, de la jubilación, todo lo que planteáis vosotros o se plantea luego en una de las preguntas. Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para ayudarlo? Primero, es comprender que ya el movimiento tiene una parte, digamos, envejecida, vamos a llamar las cosas por su nombre, matrimonios que son mayores, como nosotros, y ahora veo yo ahí el cuadro y casi todos son más jóvenes, pero bueno. Y luego también equipos que van perdiendo y que se van, digamos, quedando reducidos. Entonces ahí yo creo que hay que pensar nuestro juicio. Esto es una cosa muy personal. Primero, que creemos que el equipo es para toda la vida, es decir, todo lo que pueda ser, pero tengo que reconocer que, por ejemplo, el equipo de mi hermano, que ya tiene 90 años, su equipo ha quedado reducido a él y su mujer, o sea, porque está el matrimonio, y una viuda. Y nadie más, de aquel equipo que fueron 6 matrimonios y un conciliario. Entonces, claro, eso ya no es un equipo porque el equipo ya no pueden ser solo ellos dos con viuda. Un momento ya límite. Entonces, ese momento límite yo creo que se puede prever o preparar a tiempo, dejando entrar o incorporando a otros matrimonios que puedan encontrarse en esa situación parecida. Que es lo que hicimos en nuestro equipo Valencia 26 hace unos 10 años, que se incorporó un matrimonio que, a pesar de todo, continuó con un resto de equipo que tenía, pero se incorporó totalmente. Eso agiliza, renueva, aunque haya sido de la misma edad, pero le da una cierta continuidad simplemente por número. Segundo, yo creo que los equipos tienen tanto que ofrecer que ir fuera de ellos a buscar cosas, pues, hombre, bien, el que lo haga pues es porque tiene una necesidad muy fuerte, pero a lo mejor los equipos no están facilitando campos y momentos que los principales entendemos nosotros que son dos. Unas veladas de oración, por así llamarlo, continuadas, no esporádicas, sino mantengan un ritmo que permitirían agrupar a los matrimonios que quedan desparejados de equipos ya muy flojos en número, y luego una formación donde todo el mundo, yo creo que siempre puede tener un deseo de aprender más. Entonces nosotros llevamos yendo 7 años a una formación de la Biblia con un hermano marista, y entonces pues no es que no estén los equipos, porque nos dicen que leamos la palabra de Dios y es una de los puntos concretos, pero a veces necesitas un poco la ayuda o la formación. Entonces quizás los equipos pues han abandonado un poquito, no han puesto en marcha suficientemente
estos dos terrenos. Que hay que preparar estas tres cosas. La primera, facilitar la incorporación de matrimonios a tiempo, no en el último momento, porque yo ahora a mi hermano no le diría que se junte con otro de otros 90 años porque ya no ha lugar, pero con tiempo sí. Y luego el que los sectores organizaran unas sesiones de oración, vamos a llamar unas, y con la mecánica, digamos, con el modelo de oración, el sistema de Padre Caffarel es muy fácil, no hay nada complicado a preparar, y luego pues a ser posible cubrir de una forma más expectativas de querer aprender más en el terreno de la palabra de Dios. Eso es lo que me parece que podría ser una respuesta. Yo completo lo que ha dicho Álvaro porque me llamó mucho, bueno, encontramos el otro día un discurso del padre Caffarel desconocido, que creo que no lo tiene. Bueno, es una cosa de esas que hace el espíritu porque, bueno, impresionante. Es su despedida a los responsables del sector franceses cuando él se fue a Trosir, porque nosotros sabemos cuál fue su despedida oficial, pero aquí, como eran franceses responsables del sector a los que conocía, aquí el padre Caffarel se abrió el corazón, no se controló, dejó salir lo que tenía dentro. Y es tan impresionante. No, yo lloré mientras lo leía porque aparte de que tengo lágrimas fáciles, que era muy impresionante cómo explicaba por qué se iba, lo que habían supuesto para él los equipos, lo que esperaba de ellos. Y lo digo porque una de las cosas que dice es, me quedo muy preocupado de ver que una semana de oración en Trosir, en silencio, esa que hicimos con nuestros hijos, y que hicieron muchas parejas y otras personas solas, esa semana de oración en Trosir, que dura una semana, puede cambiar tanto a una persona, mucho más que a lo mejor 15 años de vida de equipo. ¿Y por qué? Si yo no hago más que decir que es importantísima la oración, que es importantísima la lectura de la palabra de Dios, dice, pero es que no acabáis de poneros en las condiciones. Claro, una semana, silencio total, ni las comidas separados, bueno, separados, participando, pero cada uno por separado. Y él decía, mirad, yo no hago nada en estas semanas de oración de Trosir, yo lo único que hago es facilitar el encuentro. El encuentro con Jesucristo, que quiere entrar en tu corazón, es seguro. Él dice, estoy a la puerta y llamo, si me abres. Ese es seguro, nos lo ha prometido. Lo que pasa es que no ponemos las condiciones. Claro, por mucho que tú quieras, en la vida que todos llevamos, pues vas un poco atarantado con esto, con lo otro, y cuantas más posibilidades de oración, cuanto más tiempo dedicado a la oración, cuanto más te des cuenta de que la oración. Yo es que a veces cuando oímos lo de que ahora es que están hablando de la misión en los equipos y antes era solo la espiritualidad, no es así. O sea, espiritualidad significa nada más estar movido por el espíritu para actuar. Me acuerdo que al padre Caffarel le preguntaron en la radio, y padre Caffarel, ¿cómo explica usted que haya creado los cuadernos de oración, los equipos de Nuestra Señora, las semanas de iniciación? Dice, yo todo se lo atribuyo a la oración. La oración es el motor, pero claro, sí, pero nada más, o sea, es el motor. Entonces, claro, en ese sitio, pues también la presencia del padre Caffarel, que hablaba, que era impresionante, aunque fuera muy corto lo que decía, bueno, a nuestros hijos y a nosotros nos dejó marcados esa semana, ¿no? Y a muchas otras personas. Entonces, vosotros sí que tenéis esa cualidad, porque lo hemos notado en muchas sesiones de formación, tenéis ese deseo. Y fijaros, en la vida espiritual, lo dice San Agustín, lo más importante es el deseo. Y también lo dice el padre Caffarel, porque él decía, ¿qué es lo más importante en la oración? Será la posición del cuerpo, será no tener distracciones, sí, todo eso es importante, será
esto, explicarle al Señor todo lo que pasa, sí, pero eso luego puede fallar, se te va el pensamiento, no estás centrado. Y al final, después de muchísimas cosas, que no me acuerdo ahora todas las que dice, lo más importante en la oración es la voluntad, querer. Querer hacer oración, aunque luego uno lo haga mal, aunque luego uno se distraiga, aunque luego uno se vaya, yo qué sé, por otro lado y luego vuelva. Ese tiempo, el tiempo que dedicamos porque queremos. Entonces, lo digo porque, ya no sé ni por qué lo he dicho. Las dos preguntas van un poco va un poco juntas, sí. Porque, primero, la necesidad de ir más lejos, si los queremos ayudar, nosotros ahora en Valencia estamos creando unos equipos que se llaman Siempre ENS. Y hacen venir a los que quieren matrimonios que ya son mayores y que su equipo se está deshaciendo. Funciona bien, pero de verdad que creemos que si hubiera unas veladas de oración sistemáticas a lo largo del año, en las que con el libro de oración en presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración, y el método del Padre Caffarel, que no es más que una introducción, hacer silencio. Bueno, pues con eso muchísimas personas mayores tendrían una gran ayuda, que están sueltas, que no saben de parejas de los equipos. Y luego, efectivamente, en los momentos comunitarios que acudieran a las cosas comunitarias. Esta otra pregunta o tema es más difícil. Ayudar a envejecer bien, a morir bien, a vivir la viudedad. La viudedad nosotros pues la estamos viviendo en nuestro equipo porque han continuado. Eso es un matrimonio. Existe tanto él como ella y ella como él. Entonces para nosotros da igual que esté solo presente uno porque son los dos. Y luego la jubilación y desempleo, pues como mínimo ayudar en el seno del equipo, como mínimo. Porque sí, es ayuda económica, si es una ayuda de apoyo. Si haya más complicación, no nos hace falta ayudar en el sector o ayudar, no sé cómo sea. Porque claro, son las primeras personas con las que tenemos que compartir. Si es un momento difícil, pues ayudarles, ¿no? Y luego, pues no sé, yo creo que ya está, porque si no se nos estamos haciendo muy largo. Nosotros, yo miro el relojito y andamos bien de tiempo para que pasen las preguntitas, pero las preguntitas no las hacéis vosotros otra vez, para concentrar un poquito la respuesta, según el tiempo. Ahora. Gracias, Mercedes y Álvaro. Realmente lo que les decía es que su charla muy sentida y muy iluminada. Nos quedamos con la boca abierta de oír todas las maravillas que nos dicen. Es una bendición para ustedes haber estado con nuestro padre fundador, la verdad. Y para nosotros poder compartir ahora con ustedes todas esas experiencias. Y sí, tenemos unas preguntitas para ustedes. A ver, Desde el discurso en Chantilly a la presente, ¿cómo perciben ustedes ahora a los equipos? ¿Están ellos más conscientes de que el matrimonio es un camino de santidad? Sí lo notamos, sí, están más conscientes, en todo el mundo, de verdad. Es una preciosidad ver, yo no sé si será el padre Caffarel actuando desde el cielo, pero hay muchísima más preocupación. Lo que pasa es que la palabra santidad da miedo, nos da miedo y decimos, madre mía, santidad, qué lejos estamos, tan desastres que somos y con todas... Pero de verdad que si tenemos la idea de que la santidad es simplemente ese deseo de buscar a Dios, de seguir buscando, pues nosotros lo notamos en general, que hemos ido últimamente por bastantes lugares. Sí. Lo que pasa es que muchos ahora llaman a la santidad la misión. Están preocupados por la misión. Que no se olviden que la santidad tiene una parte interior de animación del alma, de aquello que te da, que te lleva, que te da profundidad, que te hace ver los errores, que te hace... El padre Caffarel nos decía, cuando el reino de Dios va a tener éxito, va a desarrollarse en algún lugar, el malo, el maligno, hay una lucha, se encontrarán con tentaciones. Pues decir a las parejas que precisamente
eso es así. Nosotros nos lo tomamos un poco a broma porque no somos tan místicos como los franceses y pensamos, uy, qué cosas dice el padre Caffarel. Pero luego lo experimentamos cuando hemos dado algunas sesiones, cuando hemos aceptado alguna responsabilidad. Nos ha salido fatal, hemos reñido Álvaro y yo justo antes y hemos dicho no podemos hacerlo, no debemos hacerlo, hemos tenido encontronazos de todo tipo, yo qué sé, y es verdad, existe esa especie de lucha para que el reino de Dios no se extienda, ¿eh? Entonces, sí, o sea, claramente a esta pregunta decimos que sí, que no confundan santidad solo con misión, que es las dos cosas, ¿eh? Vocación, sentir la llamada, y misión, como dice el título que tenéis ahí. Y pasamos a la otra. Yo creo que la segunda la contestamos bastante bien ya al hablar de los centros de preparación. Sí. Quizá podíamos saltarla, si os parece. Sí, de repente sí, Mercedes y Álvaro. Lo que también le queremos preguntar es que ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes vivieron con el padre Caffarel cuando empezaron los equipos de Nuestra Señora en comparación a lo que están viviendo ahora? ¿Es la misma espiritualidad que en aquel entonces o sienten qué diferencia ven ustedes? Bueno, pues esto es muy difícil de contestar. Pero antes lo hemos hablado. Antes lo hemos hablado también. La misma. Lo que pasa es que para nosotros fue una novedad, o sea, 55 años atrás, España, súper conservadora la Iglesia, los laicos ningún papel, la pareja, el matrimonio, ninguna, en la Iglesia ninguna importancia. Claro, para nosotros que teníamos un jesuita muy avanzado, además el padre Federico Sanfeliu como conciliario, para nosotros fue una maravilla, un descubrimiento. Estábamos, bueno, impresionados. El Concilio Vaticano II, los laicos en la Iglesia, yo no sé. La encuesta de la sexualidad. La encuesta de la sexualidad. Que nos hizo el padre Caffarel en el año 68, el famoso 68. Él lanzó esa encuesta muy profunda. Más que profunda, muy... Bueno. No sé cómo llamarla, era sobre la práctica de la sexualidad y preguntaba de todo. Yo estaba casi escandalizada, una recién casada, y había que ver qué preguntas hacía aquella encuesta, por separado, hombre y mujer. Y contestamos y se mandó... Bueno. Claro, eso fue un momento de deslumbramiento. Sí, sí. Y entonces, pues claro, comparado ahora con la situación, nosotros igual. Ahora seguimos deslumbrados. Y lo que vemos es que el mundo pues cambia la sociedad. Estamos, no sé, ¿para qué vamos a hablar más de esta sociedad? Es distinta. Eso que dice Álvaro lo completo. Quiero decir que era en el nivel de la Iglesia una novedad, lo que nosotros vivimos, un deslumbramiento, un entusiasmo, pero que quizá pensamos, a ese nivel de la Iglesia fueron los equipos, que todo eso nos preparó para que en este momento, a nivel del mundo, tal como están las cosas, podamos hacer algo, tener un poquito de preparación, un poquito de convencimiento, un poquito de deseo. En aquel momento fue a nivel iglesia universal, institución. Y ahora nos tendríamos que estar más preocupados de la sociedad, que lo está necesitando, bueno, creemos, no sé. Ya está. Muy bien, más. Tenemos la última pregunta, Mercedes y Álvaro, ya para terminar el coloquio. Considero que en esa época no existía internet y los medios de comunicación eran muy limitados. ¿Cuál era la técnica que usaba el padre Caffarel para anunciar al movimiento, enamorar a las parejas y llegar a ellas? A los hogares responsables de equipos y de sectores nos encantaría conocerlo, porque ahora que tenemos más herramientas, más comunicaciones, se nos hace muchas veces más difícil llegar a las parejas. Bueno, sí. Sí, esto es muy fácil de contestar. Sí. Muy fácil porque verdaderamente nosotros participamos de aquella experiencia de entrar en la dinámica de la modernidad. Nosotros, al aceptar entrar en el equipo responsable, pues nos compramos un fax. Y yo recuerdo que entre mis compañeros arquitectos, pues que podían también haber tenido necesidad, nadie tenía. Entonces, oye, pero ¿tú qué haces con un fax? Bueno, es que yo tengo unas comunicaciones con París, no sé qué. Bien,
quiero decir que hemos vivido eso y ahora estamos viviendo el estar aquí en pantalla con 400 personas ahí mirándonos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacía Padre Caffarel? Padre Caffarel desde el principio organizó una estructura, todo hay que decirlo, organizó, yo no sé si con recuerdos de los tiempos de guerra o lo que fuera, pero había el concepto del hogar enlace, las células, vamos a decir, ya los equipos, los grupos, los sectores, los enlaces, las regiones, etcétera. Él fue una persona muy clarividente en el sentido organizativo. Y eso tenía mucho que ver con la posible difusión, porque permitía tener mucha comunicación. En aquella época se hacían, si hay alguno de aquella época todavía en este grupo de Ecuador, no lo sé, se hacían la baremación de los puntos concretos de esfuerzo a través, es decir, de una especie de rellenar una plantilla, así, ¿no? Y no sé cuántos, y el número 7 o el 6. Pero eso que fue anecdótico y se ha ido perdiendo, en el fondo organizó una especie no sé, de hábito de que las cosas son serias y se tienen que hacer en serio. El padre Caffarel lo que sí que hizo fue muchas reuniones con equipos de sector cuando todo estaba más radicado en Francia y Bélgica y la Suiza francesa al principio. Pero después él se desplazó a España, él fue a Brasil 2 veces, él fue a Colombia, creo recordar también, y él se movió. Pero sobre todo hizo que los responsables del sector tuvieran mucha comunicación, visitaran los matrimonios, organizaran, y siempre organizó muchas reuniones con las personas. Hablaba mucho con las personas y bueno, y también desde el principio trató de tener unos encuentros internacionales donde se pudieran ver unos y otros. Y luego que nuestro movimiento es supranacional, o sea, esa es una cosa que nos une mucho, porque tú vas a otro sitio y el pilotaje, o sea, es el mismo lenguaje, experiencias parecidas. Cuando nos vemos en un encuentro internacional, dices, pero te reúnes en la reunión de equipo mixto y te encuentras pues con personas que han vivido lo mismo. O sea, esta idea de supranacionalidad por encima de los diferentes países, pues es muy importante para la unión. Y luego nos dijo una cosa a nosotros, por lo menos nosotros es lo que hicimos, nos dijo, mirad, el carisma se guarda en toda su profundidad y en toda su fidelidad en los equipos de la base. Ir a los equipos de la base. Entonces, nosotros recuerdo que cuando éramos superregionales en España, dedicamos nuestras vacaciones durante los 4 años, 3 años, porque fueron 4 años, pero durante los 3 años, a ir región por región encontrándonos en reuniones abiertas con los equipos de base. Primero teníamos una reunión con los responsables de sector y de región, porque no queríamos saltar por encima de ellos, y que nos dijeran cuál es el problema, qué notáis, cómo va, y luego una reunión abierta, sin nada, 5 minutos de charla mínima, y luego qué os preocupa, qué experiencias tenéis, qué queréis saber. Eso fue precioso. Luego íbamos a visitar al obispo de la región, o sea, muchas reuniones. Luego, pues lo mismo cuando estábamos en el equipo responsable internacional, muchos viajes. Claro, yo me tuve que dejar mi trabajo profesional, el instituto, porque yo padecía, porque si no llegaba el momento de la clase del lunes y el avión del domingo por la noche lo habían cancelado, iba a llegar tarde. No me quiero dar ningún pote por eso, porque económicamente pues Álvaro continuó trabajando y podíamos, pero fue una elección que hice porque era mucho más importante el trabajo de los equipos que mis clases de inglés, ¿no? Porque es que si no, no hubiéramos podido. Él era su propio jefe y nosotros viajábamos, bueno, claro, se le notaba en el trabajo, se notaba menos trabajo, pero viajábamos muchísimo para encontrarnos directamente con las personas, porque nada sustituye ese encuentro. Mira, yo como recuerdo, junto a este de España, que fue fundamental, recuerdo la visita a Brasil, que visitamos todos los sectores de Brasil, a excepción del noreste.
Prácticamente todos. Recuerdo que en 21 días tomamos 21 aviones, algunos porque tenían enlace, pero una barbaridad. Pero eran reuniones también abiertas con la gente. Sí. Y entonces eso fue muy importante, de tal forma que yo tenía miedo al avión y acabé porque en los 21 aviones me dormía en cada avión porque estábamos tan cansados que ya se me pasó el miedo y todo de tanto viaje, pero esos encuentros no los sustituye nada. Es que son, y por eso ir a los encuentros internacionales es importantísimo, acudir a las reuniones de región y de sector, que haya equipos mixtos. Ahora en Valencia lo habíamos dejado y este año hemos vuelto a tener equipos mixtos, una reunión de equipo mixto. ¡Qué preciosidad de reunión! Cada uno de un equipo y bueno, es que y el padre Caffarel, de hecho, debía de tener mucha fe en eso, porque me acuerdo que era un aniversario de la creación de los equipos, serían sí, los 25. No me acuerdo. Bueno, y entonces al equipo responsable internacional, creo que fue el anterior a nosotros, se les ocurrió pues una especie de documento, luego había que ir a ver no sé qué, presentarnos en Roma con el documento, bueno, unas cosas de esas. Y él cuando le preguntamos, ¿qué podríamos hacer? Dice, pues como es un aniversario, que eso es un cumpleaños, que cada matrimonio de los equipos invite a comer a un matrimonio amigo y cuando diga, ¿por qué venimos? Le cuente, pues mira, es que es el aniversario de los equipos de Nuestra Señora a los que pertenecemos y como estamos tan contentos porque esto nos ha hecho mucho bien, pues os hemos querido invitar. Y haga una información sobre los equipos. Dice, es muy barato, tenía razón, no había que hacer nada de eso, yo qué sé, complicado, y era el encuentro interpersonal que nada lo puede... Era genial, padre Caffarel. Hay que terminar esta reunión diciendo eso. Era una persona creativa, muy segura de lo que quería y inteligente, muy inteligente, exigente y tiernísimo. Tierno en la confesión, tierno en la confesión y de una creatividad enorme, con un sentido del humor muy grande, muy humilde. Quemó toda su despacho, que nosotros fuimos a verle varias veces, que estaba lleno pues, de cartas, había cosas de los papas con los que se había entrevistado y tal. Dijo, no, yo no lo dijo, pero o sabía por otras cosas, yo no quiero comentarios, interpretaciones, nada más que lo que haya yo publicado y nada más. Todas las cosas personales, y creo que antes de morir lo quemó todo. Y su tumba, si la vierais, pues es nada, o sea, está en el cementerio de allí, la fecha de su ordenación sacerdotal, la fecha de su muerte, y luego ven y sígueme, y Enrique Caffarel, sacerdote. O sea, una persona excepcional. Yo no puedo comprender cómo en la Iglesia, perdona, no. La Iglesia es muy lenta, Mercedes. Yo no sé lo que quieren, porque más... Bueno, deciros que nos parece muy bien para salir a la tangente de Mercedes. Se pone a llorar. Yo me emociono. Porque es el recuerdo muy fuerte. Pero fijaros, lo que habéis hecho es muy importante. Celebrar al padre Caffarel, celebrar su fallecimiento, sus 24 años, hacer algo a lo largo de este año para que el siguiente tiene ese número redondo de 25, pues es muy importante y reforzar ese deseo entre todos, pues de que llegue un día, de que sea reconocido. Eso es lo que queremos, que la gente pueda tener referencia de él. Más que nada que sea reconocido. Fíjate, no sé si hará un milagro o no, porque yo le decía al postulador de la causa, no va a hacer ningún milagro, porque a él no le gustaba nada todo esto y no. Y me dice, ¿tú qué sabes? Ahora ya está en otro nivel, es otra cosa, tú no puedes opinar. Pero es más que nada que se reconozca un pensamiento extraordinario, de una profundidad extraordinaria, que no ha acabado de ser reconocido en la Iglesia, porque en el Concilio Vaticano II él colaboró en la preparación y escribió un texto en el que venían todas estas cosas de la espiritualidad y la pedagogía
conyugal y creía que habría una sección, ¿no? No la hubo. Y yo veo el otro día que estábamos haciendo esto que hacemos de la Biblia con un curso que hacemos, que han planteado como la gran cosa que los laicos son iglesia a estas alturas, pero en ningún momento que los matrimonios como tal, en y por su matrimonio, son iglesia, tienen un camino particular de santidad propio de ellos y tienen también una palabra que decir en la iglesia. Vale, ya está. Ay, la verdad, Mercedes y Álvaro, qué lindo oírlos y cómo se emocionan. Hay algunas preguntas que están haciendo por el chat y hay aquí una que yo creo que les vamos a robar unos poquitos minutitos más a ustedes para que nos respondan, porque la verdad que también pensamos que es muy importante. Es de Leticia y Andrés Donoso. Ellos preguntan, ¿cuál fue la actitud del padre Caffarel ante su enfermedad, que tenemos conocimiento le afectó en algunas decisiones de su vida? Pues no lo sabemos. O sea, el padre Caffarel desde joven tenía lo que eran una especie de cansancios mentales. Era tal la actividad cerebral que cuando estudiaba, por lo visto, Derecho, a veces tenía que parar porque no podía, o sea, tenía tal actividad y luego continuaba. Estuvo pensando entre ir a la trapa, contemplativo, o ser sacerdote diocesano, ¿no? Y le desaconsejaron ir a la trapa porque era excesiva esa intensidad mental, ¿no? Entonces, creemos que eso debió acompañar toda su vida, porque de hecho cuando nosotros le conocimos, que nos dijeron, ya era mayor, las 3 señoras chicas laicas consagradas que estaban con él en Trosir, nos dijeron, pueden ustedes hablar con él, pero solo media hora, porque el padre Caffarel se cansa y no puede resistir. Subimos al despacho y nos empezó a preguntar, mira, ¿por dónde? Por América Latina. Cómo iba Colombia, cómo iba Ecuador, cómo iba Argentina, cómo iba Guatemala. Bueno, él no sabía muchos de los sitios. Empezamos a contarle. Estaba entusiasmado. Le llamó una de estas laicas y le dijo por el teléfono, padre Caffarel, ha pasado media hora y tiene usted que parar. Y él dijo, no, estoy muy bien, estoy muy bien. Seguimos media hora más. Bueno, lo que queremos decir con eso es que él tenía una intensidad que le sobrepasaba, ¿no? Entonces es posible que al final de su vida, pues igual que nosotros ahora mayores estamos más sensibles a muchas cosas y más preocupados también por la situación que vemos, que él también tuviera un poco esa misma sensación. Es posible. Pero no tenemos tanto conocimiento como para poder decir algo sobre eso, no lo tenemos. Pero es posible eso porque su sensibilidad era tanta que cuando uno tiene una sensibilidad tan grande, pues disfruta más con lo bueno y padece más con lo malo, ¿no? Entonces, pues sí debió de tener a lo mejor... Hubo un obispo de allí de donde estaba, de Beauvais, el obispo de Beauvais, que sabemos que le acompañó en esa última etapa, mientras estuvo enfermo al final, pero tampoco sabemos más. Era un obispo, Guito Massot, que estaba muy cerca de los equipos. Y algo dice, yo recuerdo que en el discurso del funeral, que lo dio el cardenal de París, hay un momento en que dice, pues hay un cierto sufrimiento. La Madre Teresa de Calcuta también lo pasó, o sea, claro, es normal, o sea, es normal que una persona que toda su vida ha tenido esa intensidad, pues viva también ese final con gran intensidad. Pero no sé, nada más eso. Qué maravilla. Gracias otra vez, Mercedes y Álvaro, por compartirnos todas sus vivencias, todas sus experiencias y por iluminarnos a nosotros con todo eso. Yo creo que todos los que estamos aquí pues reunidos hemos disfrutado muchísimo y creo que hemos aprendido bastante más sobre el padre Caffarel. Muchísimas gracias por compartir y bueno, pues todavía tenemos algunos temitas que podríamos, porque esto podríamos seguir de largo, así que vamos a dar la puerta abierta para una próxima reunión. ¿Qué les parece?
Lo dejamos para otra. Pero Sí. leed los libros, leed los Y sobre libros. todo una cosa, leerlos despacio, muy despacio, muy profundamente. Te lo digo porque yo ahora, como nos habéis dicho lo del discurso de Santilli, lo he vuelto a leer de otra forma. Siempre que lo lees más despacio te das cuenta de que aparece algo que a lo mejor no tenía la misma intensidad cuando lo leíste. Hay algunas cartas sobre la oración que son... Él decía que para escribir algo de este tipo, me lo dijo a mí, que sabía que me gustaba escribir, me dijo, Mercedes, tiene que haber tres cosas en cualquier cosa que escriba. Un pensamiento, un sentimiento y una imagen. Y que las tres se apoyen una en la otra. Que no sea solo una cosa pensamiento, que no sea solo sentimiento, que no sea solo una imagen, que sea una imagen que tiene un pensamiento y un sentimiento. Entonces, algunas de las cartas son extraordinarias y de los textos del padre Caffarel. Tenía ese don. Bueno. Escuchar, ¿cómo nos despedimos de todos los amigos? Uno por uno, no podemos. O sea que aquí estamos viendo a tanta gente, tantas caras, algunas que recordamos personalmente, otras que hemos estado casi hasta en su casa, pues sí, o en su no, casa hemos mismo. estado en su casa. Y está ahí Ana y Rafael y el otro, pero en fin, si os decimos adiós, va a ser un adiós con mucho cariño para todos vosotros y mucho cariño. Un gran recuerdo de padre Federico Sanferiu, que tanto nos acompañó y que hemos seguido, gracias a Dios y a la ayuda de Ana y Rafael, poder seguir en la misa y en fin, lo que fue él para ustedes en Ecuador. Lo que estáis haciendo en muchos países no lo están haciendo. Así que enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias. Estamos casi por finalizar esta jornada y bueno, pues siempre agradecerles a Mercedes y a Álvaro por habernos enseñado un poco más sobre la visión de nuestro padre fundador y sobre también, y para ayudar, la visión de él, ayudar a los matrimonios a llegar a la santidad. Así que bueno, pues tenemos que seguir su ejemplo y con lo que ustedes nos han hablado el día de hoy, pues la verdad que nos han ilustrado muchísimo más. Pero no podemos despedir la jornada sin antes unas palabritas de nuestros queridos Anita y Pepe Lazo, que son los hogares responsables de la región Ecuador Sur. Claro, Mercedes, ¿qué les podemos decir? Brillantes como siempre. Nosotros los conocemos muy bien, pues estuvieron en nuestra casa a propósito del encuentro de Hispanoamérica. Qué gusto. Muy a gusto. 3 días seguidos, mucha conversación. Mucha. Agradecidísimos con toda esta exposición que han hecho hoy. Nos enriquece, nos va a llevar los equipos hacia adelante, ¿no? Venga, ánimo a todos, sí. Bueno, pues nos han dejado también con una gran responsabilidad, ¿no? Porque creo que esto nos va a llamar a un mayor compromiso, con mucho entusiasmo, a querer vivir el movimiento con esa fuerza que ustedes lo han vivido, con esa intensidad, con ese amor que ustedes reflejan al movimiento, a la vida del matrimonio. Así que Dios los bendiga, que les dé mucha salud, que les dé muchos años más para que poderles escuchar y Dios quiera en algún momento pues que pase la pandemia podamos verlos personalmente. Eso es lo que yo iba a decir. Yo lo que estoy queriendo es que primero, con mi maestro y profesor, el padre Cecilio de Lora, que era un marianista que estuvo ahí en Quito, que fuimos a verle, junto con Federico también fuimos a verle, en aquella visita de hace ya unos años. Después, cuando estuvimos en casa de Anita y Pepe en Guayaquil, se me ha quedado, estuvimos en La Tacunga, pero yo no he ido a ver aún algunas de las ciudades, ni la selva que nos quería llevar el marianista amigo del padre Cecilio de Lora. Dice eso de lo más bello que hay en Brasil, por supuesto, los Galápagos también, pero me gustaría ver la ciudad de Cuenca. Así que cuando se produzca, pues es que yo estoy haciendo a veces informes para Patrimonio Mundial y sé lo de la ciudad de Cuenca. Entonces, pues es uno de los sitios, porque Quito ya lo vimos. Bueno, Quito no se acaba nunca, claro. Y bueno, muchos recuerdos y a todos. En Quito estuvimos en casa de un
miembro de los equipos primeros que estaba ahí cerquita del aeropuerto antiguo, no lo sé, no lo recuerdo el nombre, lo siento. Pero bueno, un abrazo Ahí para está todos. Anita. Anita y Rafael también están ahí. Sí, pon tu micrófono abierto, Anita, si puedes. Por favor. Sí, Dora y Augusto Sánchez estuvieron. Dora y Augusto Sánchez. Ah, sí, De nuestro bueno, no equipo. recordaba el nombre, sí, muy bien. Y aquí están nuestros hermanos cuencanos que los van a esperar con mucha alegría. Aquí está Rafael. Rafael, si abres tu micrófono, saludas. Ya le hemos... Ah, sí, sí. Ya está, ya. Ahí están Carmen y Rafael, por ahí también. La nena, Bienvenidos a Cuenca. Bienvenidos con todo gusto, les recibimos con todo el corazón. Bueno, claro que sí. Bienvenidos, les esperamos. Esperamos Les esperamos en Cuenca. El arquitecto por pedir que no quede, ¿eh? Cómo se nota que le gusta todo lo que es el patrimonio. No, yo quería decir que con todos los que hemos conocido hemos quedado impactados por cada una de esas familias, la verdad, cada una de esas familias. Por eso la acogida es una de las características más bonitas de los equipos. Muchas gracias a todos los que nos acogieron y hasta la próxima. Veo yo a don Jorge Villavicencio, está ahí escondidito. Saludos también. Ah, está ahí. Sí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y cuando queráis pues cerráis la sesión, sois vosotros los que la podéis cerrar. Nosotros estaríamos toda la tarde, aquí ya es la tarde, se acerca la noche, pero... Nos vamos ahora a misa de 8, porque son las 7, a misa de 8, con una persona de nuestro equipo que está aquí, tiene a su marido muy enfermo, así que ahora dentro de un momentito le contaremos un poquito cómo ha sido le contaremos todo esto, sí. Vale. Si hemos terminado, podemos rezar el Magníficat todos juntos, podemos poner nuestros micrófonos mejor, en silencio, y Mercedes y Álvaro ¿qué les parece? Con vosotros. Juntos todos, ante nuestra Madre Santísima, la voz de Álvaro y Mercedes para el Magníficat. Gracias. Proclama mi alma La grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. desde ahora todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas por su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Esta vez sí que adiós. Adiós. Amén. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós. Un abrazo. Adiós, muchas gracias.